¿Alguna vez has soñado con conducir un coche que no solo te lleva, sino que te transporta a otra época? Hoy no estás aquí por casualidad. Estás a punto de descubrir los 10 coches americanos más elegantes, poderosos y hermosos de los años 50. Modelos que no eran solo máquinas, eran símbolos de lujo, estilo y libertad. Auténticos íconos del diseño automotriz clásico, que aún hoy hacen latir más fuerte el corazón de cualquier amante de los coches vintage. Antes de arrancar, te invito a hacer algo importante. Deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí no solo mostramos autos, los celebramos. Empezamos. 1954 Buick Skylark Convertible. ¿Alguna vez has visto un coche que parece haber sido diseñado no solo para las calles, sino para los sueños? Porque eso es exactamente lo que representa el Skylark. No estamos hablando de un simple automóvil descapotable. Este coche es una declaración de celebración, de elegancia, de estilo americano en su forma más refinada. Fue creado para conmemorar el 50º aniversario de Buick, y vaya si lo hicieron con clase. En una época en la que el mundo automotriz estaba empezando a abrazar las curvas audaces, los colores vivos y los detalles que hacían girar cabezas, Buick decidió no seguir tendencias. Decidió imponerlas. El Skylark era pura exuberancia visual, desde su línea de cintura rebajada hasta esas molduras laterales cromadas que parecían fluir como ríos de plata bajo el sol. Las ruedas de alambre, los neumáticos de banda blanca, los detalles pulidos a mano. Cada parte de este coche estaba pensada para ser admirada. Pero aquí va el detalle que hace que se te acelere el corazón. Solo se produjeron 836 unidades. Eso lo convierte no solo en una obra de arte sobre ruedas, sino en una auténtica joya de colección. Un unicornio entre los clásicos. Imagínate tener uno de estos en tu garaje. Imagina lo que se siente girar la llave y escuchar ese rugido grave, poderoso pero refinado, de su V8 de 322 pulgadas cúbicas, que entregaba cerca de 200 caballos de fuerza. No era solo apariencia, era potencia envuelta en seda. Y si te estás preguntando por qué este coche es tan especial para muchos coleccionistas, aquí tienes un dato que pocos conocen. Cada unidad fue construida a mano, sin líneas de montaje convencionales. Buick literalmente desmontaba un Roadmaster y reconstruía el Skylark pieza por pieza, con atención a cada costura, a cada curva, a cada panel. Eso no era producción en masa, era artesanía, era respeto por el diseño. El Skylark de 1954 fue el último año de esta versión con carrocería especial, y eso lo hace aún más deseado hoy en día. Fue el canto de cisne de una época en la que Buick no solo competía con Cadillac, en muchos aspectos lo superaba. Era el coche de quien quería elegancia sin gritar, de quien entendía que el verdadero lujo no necesita presentarse. Se siente. 1951, Mercury 8 Coupe. Si hay un coche que logró trascender el metal y convertirse en una leyenda viva, ese es el 8 Coupe. Pero no estamos hablando de un ícono cualquiera. Este automóvil no solo definió una estética, sino que encarnó una actitud, una forma de ver la vida. Rebelde, audaz y sin pedir permiso. Basta con verlo una sola vez para entender por qué se convirtió en uno de los clásicos más amados por los fanáticos del hot rod y el custom culture. Con su silueta baja y alargada, el Mercury del 51 parecía flotar sobre el asfalto, como si deslizara en lugar de rodar. Las líneas suaves, el techo recortado, la parrilla personalizada, los paragolpes rebajados. Todo en él gritaba personalidad. Pero lo más interesante es que su verdadero esplendor no vino directamente de fábrica. No, el Mercury fue el lienzo preferido de toda una generación de modificadores, artistas del acero que querían dejar una huella en la historia automotriz a través de sus manos. El término lead sled nació justamente de coches como este. Sled, por esa apariencia deslizante, como un trineo sin frenos. Y lead, porque los carroceros de la época usaban plomo fundido para alisar y remodelar los paneles antes de que existiera la masilla plástica. Era un trabajo artesanal, pesado, meticuloso, pero el resultado era hipnotizante. El Mercury 8 modificado se convirtió en la estrella de cada calle, cada desfile, cada película. Debajo del capó, el Mercury venía equipado con un V8 Flathead de 255 pulgadas cúbicas. No era un misil, pero tenía torque suficiente para que, con unas modificaciones adecuadas, pudiera humillar a más de un coche en los semáforos. Y por supuesto, lo más común era cambiar el motor, ponerle escapes laterales, bajarlo aún más.
pintarlo con flamas o colores perlados. Cada Mercury era único. No había dos iguales. 1956. Lincoln Continental Mark. Este no fue solo un coche de lujo. Fue una declaración audaz de lo que Estados Unidos podía lograr cuando decidía no competir, sino simplemente dominar con elegancia. Imagínate esto. Mediados de los años 50, la economía americana en auge, la televisión en blanco y negro, trayendo sueños a los hogares. Y de pronto aparece este Lincoln. Largo, bajo, imponente. Sin exageraciones. Sin aletas traseras agresivas. Sin adornos innecesarios. Solo líneas puras. Una silueta impecable y un aire de absoluta sofisticación. Un minimalismo que gritaba poder en silencio. El Mark II no fue producido por la división tradicional de Lincoln, sino por una unidad especial de Ford llamada Continental Division, creada exclusivamente para fabricar este modelo. Sí, este coche tuvo su propia división. Eso ya te dice todo sobre cómo era tratado este proyecto internamente. Como una joya, no como un producto. Cada unidad fue ensamblada casi a mano, con un nivel de precisión obsesiva. Y aquí va el dato que te va a dejar pensando. Costaba más que un Rolls-Royce de la época. Así es. Mientras otras marcas jugaban a parecer lujosas, el Continental Mark II simplemente lo era. El interior estaba revestido en cuero fino, con moquetas importadas, detalles cromados sin estridencias y un silencio de marcha que rozaba lo celestial. Su motor V8 de 368 pulgadas cúbicas no estaba pensado para rugir, estaba hecho para flotar. ¿Quiénes lo compraban? Celebridades, magnates, figuras presidenciales. Frank Sinatra tenía uno. Elvis Presley también. Este no era un coche para cualquiera. Era para quienes no necesitaban ostentar, porque ya eran leyenda. Y sin embargo, solo se fabricaron alrededor de 3.000 unidades. En parte porque era extremadamente caro de producir, pero también porque Ford entendía algo que muchos olvidan hoy, que la verdadera exclusividad no se mide por cuántos queremos algo, sino por cuán pocos podemos tenerlo. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, porque tú que estás viendo esto sabes de coches. Si pudieras conducir cualquier coche de los años 50 por una avenida desierta al atardecer, con tu canción favorita sonando de fondo, ¿sería este Lincoln tu elección? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si tú también sientes esa atracción por lo que es sobrio pero imponente, por lo que no grita pero se impone. 1957. Cadillac Eldorado Seville. Hay coches que fueron hechos para llevarte de un punto A a un punto B. Y luego está el Eldorado de 57. Un coche que fue diseñado para hacer que todos te miraran mientras lo hacías. Este no era un vehículo común, era un espectáculo, una declaración de poder, un símbolo rodante de que habías llegado a donde muchos solo soñaban. A diferencia del célebre Biarritz convertible, el Seville era su versión hardtop, pero no por eso menos impresionante. De hecho, muchos lo consideran aún más imponente. ¿Por qué? Porque mantenía todas las líneas dramáticas, los detalles en cromo que cegaban al sol, y esa silueta baja y extendida que parecía flotar sobre la carretera, pero con la solidez y elegancia de un techo permanente que lo hacía parecer más musculoso, más seguro de sí mismo. Estéticamente era una obra de arte. Desde la parrilla que parecía una sonrisa de dientes afilados hasta las aletas traseras que se elevaban como si quisieran despegar, todo en él estaba calculado para impresionar. Y vaya si lo lograba. No había esquina donde no causara impacto. Era imposible ignorarlo. El Seville no pedía permiso para ser visto. Lo exigía. Bajo el capó latía un poderoso motor V8 de 325 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática High-Dramatic que te hacía sentir como si condujeras sobre mármol. Era rápido, sí, pero su verdadero talento estaba en cómo transformaba cada trayecto en una experiencia majestuosa. Subirse a un Seville era como entrar a una suite de hotel de 5 estrellas, con ruedas. Por dentro, Cadillac no escatimó en absolutamente nada. Paneles acolchados, tapicería en cuero y brocados, acabados metálicos y detalles de color que combinaban con el exterior. Todo estaba pensado para envolver al conductor y a sus pasajeros en lujo. Era la clase de coche en el que uno no se sentaba, se acomodaba. Y aquí va una curiosidad que pocos saben. El nombre Seville fue elegido para evocar sofisticación europea. Aunque su diseño era 100% americano, Cadillac quería que sonara a algo internacional, distinguido, casi aristocrático. Y funcionó. Porque cuando decías Eldorado Seville, no estabas hablando de un coche.
Estabas pronunciando un título nobiliario. 1957 Pontiac Bonneville Convertible. Algunos coches están destinados a seguir el camino, y otros, como el Bonneville, están hechos para abrir uno completamente nuevo. Este modelo no solo marcó el inicio de una nueva era para Pontiac, sino que se convirtió en un verdadero ícono del atrevimiento automotriz. Porque cuando combinas lujo, estilo agresivo y tecnología avanzada en una carrocería descapotable, el resultado solo puede ser memorable. El Bonneville del 57 fue un golpe en la mesa. Una respuesta directa a quienes pensaban que Pontiac era una marca intermedia, sin chispa. Con este coche, la marca dejó bien claro que podía competir de tú a tú con los grandes nombres del lujo americano. Y no lo hizo con palabras, lo hizo con hechos. El más impresionante de todos fue el primer Pontiac equipado con inyección de combustible. En una época en la que los carburadores eran norma, Pontiac dio un paso de gigante al incorporar un sistema de inyección Rochester, elevando su V8 de 347 pulgadas cúbicas a unos asombrosos 310 caballos de fuerza. No era solo un descapotable elegante, era un auténtico misil en línea recta. Su aceleración era brutal para la época, y su sonido, ese rugido contenido que te hacía sonreír incluso antes de pisar el pedal a fondo. Pero el Bonneville no se conformaba con ser rápido. También era un espectáculo visual. Venía con una pintura bicolor exclusiva, cromo en abundancia, insignias personalizadas y ruedas con banda blanca que completaban el look de lujo. El interior, por supuesto, no se quedaba atrás. Tapicería premium, asientos eléctricos, radio con buscador automático y un panel de instrumentos que parecía sacado de un avión. Ahora aquí va un dato que lo hace todavía más especial. Solo se fabricaron 630 unidades ese año, cada una de ellas numerada, cada una equipada al máximo, sin opciones básicas. Era un coche de edición limitada en el más puro sentido de la palabra. Si veías uno en la calle, sabías que su dueño no era alguien cualquiera. Era alguien con gusto, con poder, con visión. 1953 Oldsmobile Super 88. En el amanecer de los años 50, la General Motors buscaba mostrar al mundo lo que el lujo americano podía hacer sin necesidad de recurrir a la ostentación extrema. Buick y Cadillac eran los nombres más pesados, sí, pero fue Oldsmobile quien, con el Super 88, logró capturar una combinación casi perfecta entre sofisticación, innovación y diseño atractivo. Era un coche que te hacía sentir especial desde el momento en que abrías la puerta. El diseño exterior del modelo del 53 es pura armonía. Las líneas suaves, los guardabarros redondeados y una parrilla amplia pero sutilmente integrada le daban una presencia clásica, sobria, pero con carácter. Era el tipo de coche que se imponía no por exageración, sino por coherencia visual. Venía disponible en tonos que brillaban con profundidad bajo el sol, acentuados por detalles cromados que parecían haber sido pulidos con esmero, uno por uno. Debajo del capó, el Super 88 albergaba un motor V8 Rocket de 303 pulgadas cúbicas, uno de los primeros motores verdaderamente modernos de la GM, que entregaba alrededor de 165 caballos de fuerza. Pero más que números, lo que ofrecía era suavidad, silencio. Ya no podemos olvidar su interior. Los asientos anchos y acolchados parecían sofás de salón. El panel de instrumentos tenía detalles metálicos que brillaban bajo la luz, y cada perilla tenía un peso táctil que recordaba que se estaba dentro de algo construido con esmero. No había prisa ni ruido, solo una experiencia. Entonces, ¿por qué se olvidó este coche? Quizás porque no fue escandaloso. No tenía aletas enormes ni nombres extravagantes. Pero para quienes realmente aman los autos clásicos, el Super 88 representa el lujo con clase, el diseño sin excesos, la elegancia que se siente más que se muestra. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti, que estás viendo este video. ¿Recuerdas haber visto algún Super 88 en tu infancia o juventud? Quizás tu padre o algún vecino tenía uno. O si lo estás descubriendo hoy, ¿crees que este tipo de elegancia discreta sigue teniendo valor hoy en día? Déjamelo en los comentarios. 1958 Packard Hawk. Algunos coches se diseñan para encajar. Otros, como el Hawk, se diseñan para sobresalir, para incomodar, para obligarte a mirar dos veces y preguntar, ¿qué es eso? Y cuando te acercas, lo entiendes. Es una mezcla salvaje de lujo y performance. Una bestia vestida con traje de gala. Una rara avis en una industria que, para ese entonces, ya empezaba a jugar seguro.
El Hawk fue el último intento desesperado de Packard por sobrevivir. La marca, que en las décadas anteriores había sido sinónimo de elegancia y sofisticación, estaba tambaleando. Pero en vez de rendirse, apostó fuerte. Y lo hizo fusionando su legado con el diseño atrevido de Studebaker, dando vida a un coche que parecía de otro planeta. Su silueta era radical. La parte delantera, baja y alargada, con una parrilla que recordaba la boca de un tiburón. La parte trasera, elevada, con un perfil que parecía listo para despegar. Los faros sobresalían del capó como si fueran parte de un prototipo de ciencia ficción. A muchos les resultaba chocante, a otros fascinante, pero nadie quedaba indiferente, porque el Packard Hawk no pedía permiso para ser diferente. Lo era por naturaleza. Y bajo ese capó agresivo, un corazón a la altura. Un V8 Supercharged de 275 caballos de fuerza, que lo convertía en el Packard más potente jamás construido. No era solo un coche de apariencia rebelde, lo era también por dentro. Aceleraba con rabia, rugía con orgullo y ofrecía una experiencia de conducción que, para muchos, superaba la de coches que hoy cuestan 5 veces más. El interior, como buen Packard, era puro lujo. Tapicería de cuero auténtico, paneles cuidadosamente detallados, reloj central en el tablero y una posición de manejo envolvente. Estabas en un coche hecho para destacar, sí, pero también para disfrutar cada kilómetro con clase. Y aquí viene el dato que lo convierte en objeto de culto. Solo se produjeron 588 unidades. Un coche limitado, lanzado en el peor momento posible, y que hoy se alza como uno de los modelos más raros e intrigantes de los años 50. Un fracaso comercial en su día, pero un tesoro absoluto para los coleccionistas modernos. 1955, Studebaker President Speedster. No todos los coches que marcaron la década de 1950 vinieron de las grandes marcas de Detroit. A veces la innovación más fascinante nace del espíritu rebelde de las marcas más pequeñas. Y eso es exactamente lo que representa el Studebaker President Speedster. Un coche que no solo desafiaba expectativas, sino que las pulverizaba con un estilo audaz y un corazón poderoso, todo envuelto en lujo artesanal. Cuando el Speedster apareció, no era simplemente un nuevo modelo, era una declaración. Studebaker, una marca que ya se había ganado el respeto por su enfoque ingenieril y diseño distintivo, decidió lanzar un coche que combinara deportividad con un nivel de detalle interior que rivalizaba con marcas mucho más caras. Debajo del capó, un V8 de 185 caballos de fuerza entregaba un rendimiento más que respetable para su época. No era un muscle car, no aún, pero su ligereza y tracción trasera lo convertían en una máquina ágil y divertida, especialmente en carreteras abiertas. No era solo para mostrar, también sabía correr. Y lo que realmente eleva el valor de este Studebaker es su producción limitada. Apenas poco más de 2.200 unidades salieron de fábrica. Cada una era diferente, porque la combinación de colores, interiores y acabados era casi artesanal. Eso lo convierte hoy en uno de los modelos más buscados por los coleccionistas, que entienden que el encanto no siempre está en lo obvio. 1955, Chrysler Imperial Newport. En el mundo de los coches clásicos hay nombres que resuenan con fuerza. Y luego está Imperial, que en 1955 renació como marca independiente bajo el ala de Chrysler, dispuesta a desafiar el dominio absoluto de Cadillac en el terreno del lujo americano. Y su carta de presentación no pudo ser más contundente. El Newport, un coupé que no solo era sofisticado hasta el último detalle, sino que exhalaba autoridad sin esfuerzo. Desde el primer vistazo, uno sabía que esto no era un Chrysler cualquiera. El Newport tenía una postura elegante, pero imponente. Su diseño tomaba inspiración de las mejores casas de diseño europeas, especialmente en las líneas de la parrilla, los detalles cromados y la fluidez de su silueta, pero sin perder ese carácter americano que lo hacía reconocible entre mil. Era como ver a un aristócrata con sangre de vaquero, refinado, pero con potencia para imponerse cuando fuera necesario. Y hablando de potencia, debajo de ese largo capó descansaba uno de los motores más emblemáticos de su época, el Remy V8, que no solo era poderoso, sino que ofrecía una entrega de fuerza suave, controlada, como si el coche supiera que no tenía nada que probar, solo que disfrutar. Con 250 caballos de fuerza y una respuesta inmediata al acelerador, el Newport convertía cada trayecto en una experiencia de conducción placentera, segura y lujosa.
Por dentro, el coche era simplemente deslumbrante. Asientos amplios tapizados en cuero fino, acabados metálicos pulidos, paneles de puerta detallados y un tablero que combinaba elegancia y funcionalidad como pocos. Era, sin exagerar, una sala de estar móvil con ruedas blancas y alma cromada. Y aunque muchos recuerdan los Cadillacs de esa época como los reyes del lujo, el Newport llegó para decir, yo también tengo mi corona. Y no lo hacía con estridencias, lo hacía con clase, con calidad, con una atención al detalle que le ganó respeto incluso entre los más leales seguidores de la competencia. Un dato curioso que pocos conocen. Algunos diseños del Imperial de 1955 fueron supervisados por Virgil Exner, el genio detrás del concepto Forward Look, que más adelante revolucionaría toda la estética de los coches americanos. 1957, DeSoto Fireflight Sportsman. Este no era un coche discreto, era un protagonista. El tipo de coche que, al aparecer en la calle, hacía que los peatones se detuvieran, los niños señalaran con asombro y los competidores respiraran profundo. Era, sin duda, uno de los modelos más audaces, estilizados y dominantes que DeSoto haya producido jamás. El Fireflight Sportsman era un coupé de dos puertas con alma de estrella de cine. Desde su pintura bicolor, que jugaba con contrastes vibrantes, hasta sus detalles cromados que captaban la luz como diamantes, este coche fue diseñado para impresionar desde todos los ángulos. Las líneas de su carrocería eran atrevidas, fluidas, casi teatrales. Y para rematar, contaba con faros dobles, una novedad para su época, que le daban una expresión casi humana. Mirada firme, segura y decidida. Pero el Fireflight no era solo fachada. Bajo el capó vivía un motor VE8 de 341 pulgadas cúbicas que entregaba 341 caballos de fuerza, una cifra impactante para los estándares de finales de los años 50. Este coche no solo tenía presencia, tenía empuje. Era capaz de lanzarse con autoridad, devorando autopistas con una suavidad sorprendente. La combinación de torque y elegancia lo hacía tan apto para lucirse en un boulevard como para cruzar estados enteros a velocidad de crucero. En el interior, el lujo seguía la misma lógica: color, textura y diseño. Los tapizados a juego con el exterior, los medidores redondos integrados en un panel aerodinámico, los interruptores cromados, todo en él hablaba de una era en la que el diseño automotriz era una forma de arte. Y aunque DeSoto no sobreviviría más allá de 1961, el Fireflight Sportsman permanece como un testimonio vibrante de lo que la marca podía ofrecer en su mejor momento. Un coche que resumía el espíritu libre, optimista y atrevido de los años 50. Y ahí los tienes. 10 obras maestras sobre ruedas que definieron una década donde la elegancia no era opcional. Era el punto de partida. Cada uno de estos coches no solo representó un salto en diseño o en potencia, representó un estilo de vida, una era en la que el automóvil era parte de los sueños, no solo del garaje. Pero ahora quiero escucharte a ti. Sí, tú que llegaste hasta aquí. Quiero que bajes a los comentarios y me digas, ¿cuál de estos clásicos de los años 50 te robó el corazón? ¿Hay alguno que tú pondrías en esta lista? ¿O tal vez manejaste uno? No te vayas sin compartir tu opinión. Aquí tu historia también es parte de esta comunidad. ¿Y ahora qué? Bueno, si los años 50 te parecieron impresionantes, espera a ver lo que tenemos sobre los coches más hermosos de los años 40. Haz clic ahora mismo en la pantalla y acompáñanos en otro viaje lleno de nostalgia, elegancia y pura historia automotriz. Nos vemos allá.